Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy mis invitados, muy bien vestidos, con saco, me van a disculpar. Esto más, yo me bañé ayer a las 11 de la noche para no bañarme hoy temprano. Y la verdad que no me arrepiento. Tengo agua caliente, pero aún así dije yo, me voy a bañar hoy domingo para llegar temprano, porque como está la actividad de la Virgen de Suyapa, que es este martes, hay una saturación de vehículos, que bueno, yo me vine a las 5:30 de la mañana para el trabajo, y llegué aquí hasta las 6:45. Pero no importa. Hoy, un tema que ha creado muchas expectativas en el país, y es el anuncio que se conoció en Tegucigalpa, solo en Tegucigalpa, porque Washington todavía no lo ha oficializado, que probablemente el 5 de febrero, esta semana, hoy es 2 de febrero, 2 de febrero es hoy, probablemente esta semana se produzca la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de Honduras en Mar-a-Lago, la Florida. Esa es la residencia que tiene Donald Trump, y no en la Casa Blanca. Para discutir varios temas, y uno de los más importantes es eso que urge a Honduras, que Estados Unidos nos deje en cero ese arancel que nos impuso del 10%, y algunos tienen esperanzas que no se reduzca, no sé, y ponga en cero el arancel del 25% para los arneses. Se los digo con anticipación. Es mucho pedir. Esto que estoy diciendo yo es mucho pedir, pero si se puede aprovechemos la coyuntura. Ni El Salvador, que en las últimas décadas ha tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos, pudo negociar a cero plenamente los aranceles. Y que ahí depende mucho de las necesidades, de los productos que tenga en sobreabundancia Estados Unidos y los productos que necesita importar para el consumo interno que tiene. Con Guatemala igual, se produjeron negociaciones, menos con Honduras. La gran expectativa es qué va a suceder con nosotros. Estados Unidos tiene varios reclamos, fíjense bien, Estados Unidos tiene varios reclamos, preocupaciones y puntos de fricción con Honduras en materia comercial, basados en informes oficiales, negociaciones actuales y datos de comercio bilateral. La relación comercial se enmarca principalmente en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, vigente desde 2006, que obliga a ambas partes a mantener reglas claras y competitivas. Estados Unidos ha impuesto aranceles sobre productos hondureños, afectando la competitividad de bienes como prendas de vestir, café, banano y otros productos exportados a ese país. Esto ha generado pérdidas de demanda y presión sobre el sector exportador hondureño. Actualmente hay negociaciones en marcha para reducir o eliminar esos aranceles. Aquí vienen las negociaciones intentando equiparar a Honduras con acuerdos comerciales recíprocos que ya tienen países como El Salvador y Guatemala. Solo les digo, no será nada fácil, pero Lucecita Madrid nos tiene una expresión más popular. ¿Me traen, por favor, la página que dejé en la impresora? Que esta expresión popular que nos tiene Lucecita en el título es exclusivamente de Honduras, es originaria de Honduras, pero ya la aceptó la Real Academia. Que la Real Academia te acepta casi todas las expresiones que surgen de los distintos países. Muy bien. No tendría expectativas si primero no sale Lucecita con esta frase y luego yo defino la expresión. Así que, buenos días, Luz Madrid, con frío. Muy buenos días, compartimos con ustedes hoy lunes el tema del día para que pueda Pregunté opinar. con frío, no me escuchaste, pregunté con frío. Sí, un poco. ¿A cuánto bajó la temperatura a las 3 de la mañana? 9 grados. 9 grados. Imagínense. Sí. Bastante frío. Yo sé que todos andan abrigaditos y hay que protegerse porque esos cambios bruscos de temperatura afectan las vías respiratorias. Uno de los panelistas parece que no siente frío. Yo lo miro vestido normalmente como si la temperatura tuviera 27 grados, pero así es el frío.
y a la vez caliente. Lucecita, contigo. El tema del día, hoy lunes, a propósito de la reunión Trump-Aspura, probablemente esta semana en Mar-a-Lago, no será comida de trompudo negociar a cero los aranceles con Estados Unidos. Le repito el tema, a propósito de la reunión Trump-Aspura, probablemente esta semana en Mar-a-Lago, no será comida de trompudo negociar a cero los aranceles con Estados Unidos. Las dos maneras en que puede opinar, a través de WhatsApp y a través de X, nuestro número 9773-6065 y nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. ¿Qué quiere decir la expresión comida de trompudo? La expresión no ser algo comida de trompudo originaria principalmente de Honduras. Si me lo dice la academia. Significa que una situación, tarea o problema no es fácil, es complicado o requiere mucho esfuerzo. Se utiliza para indicar que algo no se puede resolver rápidamente o sin dificultad. Otro significado, algo muy difícil o complicado. Contexto, se usa frecuentemente para advertir sobre retos complejos. El origen es un regionalismo de Honduras, pero que también lo utilizan en Guatemala y en zonas de México. A propósito de la reunión Trump-Aspura, probablemente esta semana en Mar-a-Lago, ahí irían los 2 puntos, en Mar-a-Lago, 2 puntos. No será comida de trompudo negociar a cero los aranceles con Estados Unidos. Ese es el título de este Frente a Frente, y para debatir sobre el mismo, un experto en temas comerciales. Don Edgardo Leiva. Bienvenido, Edgardo. Mucho gusto. Gracias, Renato. Quiero que conozcan a un hombre muy estudioso. ¿Tú lo conoces desde hace tiempo? Sí, sí. Quiero que conozcan a un hondureño muy estudioso. Muy estudioso. Y quizá uno de los que mejor conoce esta temática de las relaciones comerciales del país, que ha estudiado lo que negoció hace algunas semanas El Salvador con los estadounidenses, los guatemaltecos con los estadounidenses, en relación a lo que va a suceder con nosotros. Así que a mí me gusta reconocer las cualidades de las personas siguen vida. Edgardo es un hombre muy estudioso, así que doblemente la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, Renato, aquí en este Frente a Frente que va a ser muy educativo para todos. Estoy seguro de ello, estoy seguro de ello, estoy seguro de ello. Le falta más training, más recurrencia a los medios, porque últimamente cuando lo he traído de manera esporádica, porque ya no me acepta venir así tan frecuentemente, lo noto como tenso, ha perdido ese sentido de comunicación natural ante el pueblo cuando tiene cámaras. No lucidez, relajado, pero eso es cuando uno deja de venir a los programas, ¿ve? Sí. Ya viene con un poquito de nervios y de tensión, pero siéntanse en su casa. El frío de manos le quita el frío y los nervios. También es un honor para mí tener aquí al ex subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de nuestra Cancillería, don Antonio García, más conocido por el pueblo hondureño como Tony García. ¿Qué tal, Tony? Renato, buenos días, un placer saludarte, desearte todo lo mejor. Muchas gracias, Tony. Igualmente. Mira, no se ha confirmado todavía por Washington, pero la verdad que yo este fin de semana que leí la nota en tunota.com en Proceso Digital, que viene una reunión de Trump con Aspura en Mar-a-Lago. Bueno, rápido se produjo esta reunión. No va a ser en la Casa Blanca, pero ya para Trump, su agenda no importa si es en Washington o es en la Florida. ¿Te ha generado expectativas? Sí, en primer lugar hice lo que tú hiciste. Me puse anoche a ver en las fuentes norteamericanas la agenda presidencial de la Casa Blanca, la agenda del presidente Trump, y no aparece todavía. No aparece todavía. Me imagino que se está cocinando
para que la designada presidencial haya anunciado eso, creo que está bastante avanzada la reunión. Seguro. Y muy pronto tendremos una notificación oficial de la Casa Blanca. Y no descartes que sea entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes. Si eso ocurre, es una gran noticia, porque para Estados Unidos encontrarse como el presidente que se encuentre con otro presidente es una decisión bastante pensada, bastante coordinada, intervienen muchas fuerzas, muchas consultas internas, si procede, si no procede, si nos reunimos, qué acuerdo va a salir, porque a los norteamericanos les gusta que de una reunión salga una decisión. No solamente se reunieron, platicaron de la geopolítica, se acercaron a los vínculos, no, ellos les gusta y se decidió esto, esto y esto. Y a veces no se reúnen hasta que no hay un acuerdo. Sí. Es prácticamente la culminación de un acuerdo. Por lo que yo creo, me atrevo a decir que si hay una reunión, habrá un gran anuncio y probablemente este anuncio será justamente lo que tú acabas de mencionar, que es que Honduras se convierta en el segundo país a cero aranceles. Sabemos que El Salvador tiene una relación muy especial con Estados Unidos y esa noticia no fue sorpresa. Honduras ahora, bajo una nueva administración, donde el presidente Trump prácticamente le ayudó a ser presidente, eso lo hace que tenga un compromiso. Es el caballito de Trump como candidato y ahora que es presidente, Trump quiere que triunfe. Y una manera de que esta administración triunfe es justamente bajar los aranceles, promover la inversión directa de Estados Unidos en Honduras, porque hay un compromiso moral. Y de parte del presidente Asfura, igual, él me ayudó a llegar a la presidencia, vamos a cooperar con Estados Unidos en lo que ellos quieran, y ese ambiente hace que haya una constelación de buenos elementos para una reunión en primer lugar, y luego un buen anuncio. Fíjate que para Estados Unidos reunirse con alguien no es fácil y hay varios niveles. El primer nivel es en una conferencia internacional, una pequeña bilateral o una minicumbre. Luego en Washington, en la Casa Blanca, hay salones. Te recibo en el Salón de Lincoln, te recibo en el Salón Verde. Está recibirlo en la casa, en la oficina Oval, que ya es otro nivel. Está el banquete presidencial, que es un nivel más alto. Pero para mí el nivel más alto es en su casa. Tú dijiste, pero será en la casa de él. Para mí eso es mucho más todavía. Si tú me invitas a tu casa o a tu oficina, no es lo mismo. Tu casa es tu casa y te abriste a recibirme en tu casa. Y Trump ha hecho de su residencia en Mar-a-Lago una segunda Casa Blanca. Claro. Y han habido reuniones importantísimas ahí, importantísimas, pero de gran trayectoria, a veces más importantes que en la oficina Oval. Así que una reunión en Mar-a-Lago, con el presidente de Honduras, levanta grandes expectativas y sería un antes y un después en las relaciones. Es lo menos que podías esperar, pues, y que hizo una semana antes de las elecciones. 3 mensajes que yo a ningún presidente, desde que ejerzo el periodismo, se las había escuchado a un gobernante de Estados Unidos. Decir directamente hondureño, yo quiero que gane el señor Asfura. Y si el señor Asfura gana, va a ocurrir esto. Eso no lo habíamos visto nosotros, ninguno de los 3. Así es. Desde que y eso crea un compromiso, y eso crea un compromiso moral en ellos, por lo que yo creo que no será comida de trompudo, en mi opinión. Ah, bueno, no. Viéndolo de esa manera, probablemente. Sí, pero es que aquí van a negociar intereses comerciales. Y cuando se trata de intereses comerciales, no creas, los norteamericanos son distintos a los chinos. Mira cuánto tiempo nos dieron, después de que firmamos el Tratado de Libre Comercio, para reconvertir nuestra economía. No lo hicimos y después el Tratado de Libre Comercio resulta en muchos casos perjudicial para nosotros. Así son los norteamericanos, pero después de esos 10 años, creo, para reconvertir nuestro sector productivo, ellos defienden sus intereses. Por eso les digo, no será comida de trompudo. Y para sustentar esa expresión, que no será comida de trompudo, está Edgardo. Aquí vamos a tener a la línea optimista, política. Aquí vamos a tener a la línea técnica comercial. Correcto. De lo que es negociar con los Estados Unidos. Espero no equivocarme.
es la presión que yo meto. Pero todo será después de la primera pausa comercial. Aprovecharemos estos 2 minutos para relajarnos, tomarnos una tacita de café y entrar caliente al debate en los próximos minutos. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Recuerde opinar en base al tema de hoy a propósito de la reunión Trump-Asfura. Probablemente esta semana en Mar-a-Lago no será comida de trompudo negociar a cero los aranceles con Estados Unidos. Recuerde el número 9773-6065 y nuestra red social en X Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Bueno, Infobae ya tiene fecha. Este medio de comunicación argentino dice que será el 7 de febrero a puertas cerradas en Mar-a-Lago, a donde se abordarán temas claves de la relación bilateral como la ofensiva comercial de China en América Latina. El título de Infobae es Tito Afura se reúne con Donald Trump para profundizar la alianza geopolítica entre Honduras y Estados Unidos. Yo creo que la prensa internacional ya se va a quedar con esto de Tito Afura. Sí. Miren que la información procede de Washington, Estados Unidos. Ya nuestros medios se adelantaron tras exhibir un fuerte apoyo político su fuerte apoyo político en plena contienda electoral. Donald Trump recibirá en su mansión de Mar-a-Lago a Tito Afura, que llegará a Miami con el objetivo clave de fortalecer la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos. La asunción presidencial de Afura cerró una etapa histórica de Honduras vinculada a China, Rusia e Irán, que aprovecharon la agenda oficial de Xiomara Castro para transformar a Tegucigalpa en un proxy de sus intereses geopolíticos en América Latina. Durante todo su mandato, Castro respaldó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, una posición ideológica que Afura clausuró para siempre. Esto explica el respaldo de Trump a Afura cuando Castro, aliado con el candidato Salvador Narrala, trató de cometer fraude electoral para preservar sus propios espacios de poder. Mira, ya se quedó con esa etiqueta Salvador Narrala. Tú que conoces bien a Salvador Narrala, ya se quitó esa etiqueta de que es comunista. Sí. Dime, ¿a quién le cabe en la cabeza que Salvador Narrala es comunista? A nadie. Bueno, pero termino y después un poquitillo antes de que Edgardo Leiva nos dé sus valoraciones sobre esta temática. La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otros países. ¿Tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Se preguntaba Trump, ¿recuerdan ustedes? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Afura, candidato presidencial del Partido Nacional, posteó Trump en su red social cuando se acercaban los comicios en Honduras. La sintonía ideológica entre Trump y Afura es nítida. ¿Cómo cree que será su relación con los regímenes dictatoriales en Venezuela, Cuba y Nicaragua? Le preguntó Infobae a Afura. Nuestra ideología respeta a la democracia, la inversión privada, la propiedad y los derechos humanos. No comparto nada con los 3 regímenes que usted mencionó. Nuestro mayor socio comercial son los Estados Unidos y yo buscaré hacer que esas relaciones sean más fuertes y más grandes cada día. Además de la sintonía respecto a las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua, Afura coincide con Trump en la necesidad de contener la ofensiva comercial de China en la región. La diplomacia de Beijing en Tegucigalpa ya tuvo sus primeros cortocircuitos con la administración Afura y desde Washington el apoyo político no se hizo esperar. Hacia fines, bueno, ya luego vienen detalles que los conocemos. Durante la reunión que mantendrá en Mar-a-Lago, Afura confirmará al presidente de Estados Unidos que apoya la aplicación del corolario Trump a la doctrina Monroe
y su correlato en la nueva propuesta de defensa que diseñó el Pentágono. La agenda común entre Afura y Trump no concluye en los reparos sobre China y las dictaduras regionales. También existen coincidencias respecto a Israel y la necesidad de compartir información clasificada para evitar que grupos terroristas operen en Centroamérica. Ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Te decía que ya se quedó con esa etiqueta narrala de comunista en la administración Trump. Sí, y cuando vemos, todos conocemos a Salvador y hasta cómo se viste, de comunista no tiene nada, eso lo sabemos. Por favor. Todos, ¿no? Todos lo sabemos. Pero ahí en ese cable dicen muchas cosas, como que ellos tienen información de lo que va a venir. En ese acuerdo de esa reunión entre el presidente Trump y el presidente Asfura, yo veo ahí un abrazo, lo dicen ahí, un abrazo a la doctrina Monroe. Sí. Que él le llama Donald Roe. Sí. De ahí viene la palabra Donald Roe. No, pero eso es invento de los hondureños hace poquito, hombre. No, él lo dijo, él lo dijo de su boca, que se llamaba doctrina Donald Roe. Ya te entiendo, por las iniciales de su nombre y... De Donald Roe, Donald sí. Trump. Ok, discúlpame. Entonces, mira, en ese acuerdo yo veo que el presidente Asfura va a decir, abrazo a esa política, me acerco a Estados Unidos, me desligo de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Posiblemente va a decir, China, vamos a romper relaciones, y a cambio de eso tú le pones cero arancel, porque tenemos abrazo a Israel, y todo eso es bastante, a cambio de cero aranceles, porque son negociaciones comerciales políticas, no solamente comerciales. Entonces, y ahí salen ahí dice que va a abrazar la política Monroe, que ya el presidente Trump y el presidente Tito ideológicamente piensan igual. Este es un gobierno de derecha, no cabe la menor duda, este es un gobierno de derecha, venimos de un gobierno de izquierda, y ese acercamiento, eso puso un acercamiento con Estados Unidos y un nuevo capítulo, puertas abiertas. Muy bien, nos vamos a poner de pie, vamos a improvisar un poquito, por favor ayúdenme compañeros, porque formulé unos cuadros ahí para que su exposición y la de Tony García genere no solo conocimiento, sino opinión pública en el país. ¿Dónde me pongo aquí? Ambos ahí. Okay. Bueno, Frente a Frente ha investigado que estas son las principales reclamaciones de inversionistas estadounidenses en Honduras. Estas son las principales reclamaciones de inversionistas estadounidenses a Honduras. Por favor, ¿se aparece en pantalla? Inseguridad jurídica, incumplimiento de contratos, expropiaciones directas o indirectas, decisiones administrativas y judiciales poco confiables y clima adverso para la inversión. Por lo menos este era el clima cuando Tony era vicecanciller, se salió a tiempo el Tony. Olfateó lo que venía. Olfateó lo que venía. Entonces, cuando nosotros en Frente a Frente decimos que no será comida de trompudo, a menos que ya lo tengan negociado, pero no nos hemos dado cuenta que autoridades económicas nuestras se hayan reunido para hablar de los aranceles, se lo digo con todo conocimiento. No hemos tenido información que se hayan reunido. Yo creo que esta reunión servirá justamente para negociar con Estados Unidos. Pero bien, que sean los expertos que nos digan, Leiva, estas son las principales reclamaciones que en los últimos años ha tenido el empresariado estadounidense y que la recoge su gobierno con Honduras. Bueno, vamos a ver cómo llegamos aquí, Renato. Vamos, primeramente ¿de dónde se trata? hay que explicarle a la población de que la firma del Tratado de Libre Comercio, toda la negociación fue en el año 2003, 2004 y el tratado entró en vigencia en el 2005. El tratado llevaba varias connotaciones, que era el tema de aperturar las inversiones en Centroamérica para poder hacer exportaciones a Estados Unidos. Y la negociación fue con toda la región. O sea, aquí no es una negociación bilateral, correcto. Hay negociaciones y hay tratos bilaterales, pero en definitiva es un trato prácticamente con todos.
Lo que pasó ayer en Costa Rica, que ganó Laura, la candidata Sí, de sí, derecha, oficialista. la oficialista, González. el otro tema es, si ustedes se miran, hace como 3 días hubo un fallo. Laura Fernández. Laura Fernández. Sí. Hubo un fallo en Panamá con el tema de los puertos chinos, a favor para que ya prácticamente ya Estados Unidos consolida la región centroamericana. Eso hay que ponerle mucho ojo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué ese informe al que se está refiriendo usted de las debilidades o las fallas fue en abril del año pasado? ¿Y por qué fue en abril? Porque ya se cumplió todos los procesos de desgravación, ¿verdad? En enero del 2025 prácticamente entramos a 0 arancel y a un libre comercio. A 0 arancel, los productos que nosotros exportamos hacia el mercado norteamericano y los productos que ellos nos envían también a la región en el marco de ese tratado de libre comercio. Ya los sectores sensibles agotaron ya toda la desgravación arancelaria y llegamos al 2025. ¿Y cuáles son los sectores sensibles en Honduras? Los sectores sensibles para que se negoció en el 2004-2005 fue carne de cerdo, carne de res, maíz, arroz y tengo entendido que frijol. Son como los 5 más sensibles, y pollo. Esos productos que nos envió en estos años Estados Unidos entraban aquí con arancel. Por eso dice él, quedaron desgravados todos los productos. ¿En qué fecha? En enero del 2025 terminó ya prácticamente lácteos y pollo y ya quedó en 0 arancel. Correcto. Ok, lo que tuvimos fueron de 14 a 18 años de un periodo de grabación en la cual la idea era que tuviéramos una agenda complementaria y preparáramos a esos sectores sensibles para que pudieran enfrentar una apertura total en el comercio. Lo que hizo Estados Unidos en abril del año pasado fue una auditoría en qué cosas la región centroamericana ha fallado. Le detectaron fallos a todo Centroamérica. Sí. Ahí están los informes. En la misma fecha ingresaron todos los informes de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, El Salvador y Honduras. En abril nos publican y nos dicen que ahí producción no tiene el informe y en el informe haya, en el caso nuestro, problemas administrativos en el momento de importar y es el tema de las licencias que creo que fue el gobierno pasado que implementó las licencias para la importación de carne de pollo. ¿Qué significa eso? Ese era que el importador era como una traba, tenía que ir a pedir una licencia y esa licencia le tardaba y la licencia solo era para un contenedor. Se hizo un grave problema que parece que en la aduana se llegaron a acumular como 80 contenedores de carne de pollo y fue un golpe bien fuerte para la importación. Se medio mejoró, pero no se quitó. Esa es una de las cosas que Estados Unidos ha peleado con la administración pasada. Vamos a ver, para que entienda la gente. Ya ellos mandan carne de pollo y no pagan aranceles con las importaciones de pollo de los hondureños a los Estados Unidos. Pero aquí internamente le ponían trabas a las solicitudes para importar pollo de Estados Unidos. Y eso molestó a los estadounidenses y tenían ese reclamo. ¿Por qué si en el intercambio comercial tanto ustedes pueden meter pollo aquí a 0% de arancel como nosotros también a Honduras? ¿Por qué le ponen trabas a los importadores hondureños? Así de simple, y lo tenían ellos como un reclamo. Bueno, pero también aquí hay un juego porque tenemos ya casi 20 años y no hemos podido ingresar 1 libra de pollo al mercado norteamericano. ¿Pero por qué? Porque no somos competitivos. Porque tenemos muchas fallas en el tema fitosanitario. La parte de SENASA no cuenta con un presupuesto como para dar fidelidad o garantía de que nuestros productos allá tienen la admisibilidad. Se ha trabajado, pero es muy pobre. Por eso a los candidatos presidenciales se les hizo una presentación por parte del sector agroalimentario para ver de qué manera podíamos fortalecer al SENASA. El SENASA es la institución que puede abrir mercados. Si esa institución está como está, no vamos a poder acceder a ningún mercado en muchos rubros. Y es lo que necesitamos. Y tal vez es la tarea, como nosotros decimos, el problema no es el CAFTA.
El problema hemos sido nosotros, que durante 20 años no hicimos el trabajo, tanto en temas de normativas internas, reglamentos técnicos. Honduras no tiene ante la Organización Mundial del Comercio ni un reglamento técnico, a pesar de que cuando nos adherimos en 1994, sí declaramos algunos productos sensitivos ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces, nosotros nos quedamos en el limbo estos 20 años por estar en una confrontación agenda política, ideológica, y perdimos las oportunidades como para colocar admisibilidad de un montón de productos. Sí, Estados Unidos es nuestro socio principal y lo que nos está reclamando en ese documento es la falta de un libre comercio. Se reunió con El Salvador, se reunió con Guatemala y ya cerró. Lógicamente, en abril, Estados Unidos puso unos aranceles, puso el 10% de arancel y ahí es donde nos sometió a 25% en los arneses. En noviembre, Estados Unidos se da cuenta que hay muchos productos que ellos necesitan, son aquellos productos en los cuales se negoció el CAFTA, que eran los productos que Estados Unidos iba a necesitar para su dieta alimentaria, aquellos que ellos no producen, como por ejemplo la banana es el rubro número 1 de exportación de nosotros. Tenemos el café, ellos no pueden producir café. Tenemos los camarones, la piña, todo ese conjunto de productos agrícolas, las hortalizas, son como el fuerte ofensivo nuestro. Y el fuerte ofensivo de ellos son los productos sensitivos que nosotros tenemos. ¿Cómo debíamos de protegernos? Mediante unas reglamentaciones internas. Por ejemplo, en la carne de cerdo, el documento dice que hay un problema de un impuesto a un producto que se dice en inglés, cuando el producto en español significa costilla. Eran 9 cortes. En su momento se hizo eso para ver cómo mitigar el impacto de las importaciones, cómo se iba a venir, porque teníamos un problema que los importadores se beneficiaban de un comercio puro, donde hacían defraudaciones fiscales. Los importadores nuestros. Los nuestros. Entonces, avasallaban al sector productor. Pero eso se arregló a partir del 2014, se arregló, y hay un decreto en el que nosotros inclusive dimos salida. El problema es que el gobierno anterior no escuchaba, no había con quién hablar, y perdimos la oportunidad desde abril hasta noviembre, como lo hizo El Salvador y Guatemala, que en noviembre Estados Unidos ya les bajó los aranceles en algunos productos, especialmente en los agrícolas, los dejó a 0%, lo demás lo dejó al 10%. Cabe ahí un pequeño comentario mío. Eso que hizo Trump en abril de subir los aranceles va en violación directa al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Bueno, fue ilegal. Y tú eras vicecanciller en ese entonces, correcto. Y tan ilegal fue... ¿Fue ilegal para ti? No, es que el Tratado CAFTA hablaba de 0. Tratamos 20 Correcto. años para llegar a 0 y luego en abril él decide subirle a 25. Eso va contra el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero espera. A tal punto que hay una demanda en Estados Unidos actualmente ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie si eso que hizo Trump es ilegal o legal, porque va contra ese tratado. Y Trump le pidió a la Corte Suprema de Justicia que no se pronuncie todavía, porque si lo declara ilegal, todo vuelve a 0, ¿sí o no? Pero todavía está esa sentencia en la Corte Suprema cocinándose. Así que este es un punto importante. Violó el Tratado de CAFTA subiendo los aranceles a Centroamérica y a Europa. Es algo que va contra el Tratado de Libre Comercio. Muy bien, oportuna tu información y reflexión. Claro que es oportuna, Tony. En el momento histórico que estamos, porque aquí es como una reanudación y una auditoría al Tratado de Libre Comercio, la oportunidad que tenemos es que el presidente actual, Narri de Fura, creemos que tiene una mejor conexión con nuestro principal socio comercial. Eso sí lo miramos muy positivo y creemos que él puede sacar ventaja. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener bien claro, después de ver lo que debería de hacer la gente que va a asesorar al presidente en desarrollo económico, es escuchar a los sectores productivos, sensitivos, porque hay un discurso de vamos a volver al campo, pero vamos a volver al campo hace 20 años era con una agenda complementaria que nos íbamos a reorientar en aquellos productos
que podíamos ser espectaculares produciendo. Les voy a poner un ejemplo. Hace 20 años no se conocía la ocra. La ocra ocupamos ya el segundo lugar en exportación. Los melones ocupamos entre el segundo y tercer lugar del mundo en exportación a los Estados Unidos. El café lo hemos mejorado increíblemente. Entonces, era como decir, hay productos sensitivos, pero hay una agenda complementaria que podemos aprovechar para hacer exportaciones en esos sectores. Y ahí viene la maquila, viene con los arneses, que también es un muy buen producto, creo que está entre el sexto y el séptimo. De los mayores exportadores del mundo en arneses. Exactamente, y tenemos esa oportunidad como Honduras. Ahora, es cómo esos asesores comerciales hacen y lo decíamos, un buen balance y ver realmente qué nos conviene y qué se le puede ofrecer. Pero para nosotros sí creemos de que el presidente Asfura tiene una gran oportunidad, como lo decía el ex vicecanciller, de reunirse en la casa de Donald Trump. Eso va a significar que hay un tema más de acogida hacia él. En cambio, con El Salvador y Guatemala solo fueron los equipos negociadores. Hoy el presidente Asfura puede abrir una línea de mayor sensibilidad para Honduras, y siendo que es considerado uno de los mayores socios comerciales. ¿Qué quiere decir Trump pudiese abrir una línea de mayor sensibilidad para Honduras? Porque qué rato hablas de los productos sensitivos y ahora dices, el hecho que Trump reciba en Mar-a-Lago al presidente de Honduras para negociar estas cosas, y no lo hizo con Guatemala y El Salvador, tú dices, podría abrir una línea de más sensibilidad con Honduras. ¿Qué nos quieres decir así de manera sencilla? Es tratando de exponerle al presidente Trump que nosotros en Centroamérica somos los mayores productores de maíz. Sí. Por ejemplo, en todo Centroamérica somos. Pero ese sector para nosotros, que tenemos el 46% de nuestra población viviendo en la zona rural, no es lo mismo que otros países como El Salvador y Guatemala, que la ruralidad no es tanta como nosotros. Inclusive en los procesos electorales el voto rural pesa. Entonces hay un tema de asimetría en la parte de cómo está compuesto el país y sus polos de desarrollo. Y ahí es donde el presidente Asfura yo creo que puede sacar bastante ventaja. Explícame, no Vamos te entendí. Por Con ejemplo, el maíz, tú pones de ejemplo el maíz. Por ejemplo, en el maíz hay que buscarle una salida porque no seguimos produciendo lo que producíamos antes. Estamos haciendo inversiones en el bono tecnológico, pero realmente eso lo que hacemos es regalar semillas, regalar fertilizantes, pero no le sacamos la productividad. Muchas veces no tenemos la reserva de grano producto de que ese esfuerzo que hace el gobierno se ve perdido, porque usted no le puede regalar semilla y fertilizante a alguien que no tiene sistema de riego, por ejemplo. Entonces su productividad va a ser muy baja. Entonces el gobierno tiene que reorientarse. ¿Se acuerdan ustedes aquel programa de Fintrack, que era tratando de pequeños agricultores enfocados en otros productos? Cómo el gobierno saca ventaja en frutas y hortalizas y tratar de duplicar o triplicar esas exportaciones. En el área rural hay un trabajo por hacer. Renato, yo creo que lo que Edgardo quiso decir con esta sensibilidad entre el presidente Trump y el presidente Asfura en Mar-a-Lago es el hecho que cuando tú estás negociando de cabeza a cabeza, de número uno a número uno, ahí tú puedes obtener lo máximo. Los equipos tienen que... Lo que negocian a nivel de equipos tiene que ser avalado por el ministro, luego por el presidente. Pero en una conversación, tomando café o un whisky, mira, tengo este problema, ahí se dice, ok, se hace y se hizo. Entonces, en ese sentido, esa reunión de Mar-a-Lago es un momento clave para tomar decisiones, para hacer un lobby, para convencer y hacer un gran... Pero es que aún no entiendo el ejemplo que ponías de esa línea de sensibilidad. Me mencionaste maíz y específicamente con el maíz, ¿qué es lo que debería hacer Honduras? Es lo que no te entendí. Con el maíz lo que veremos de hacer es respetar las sensibilidades del sector, porque el sector maicero tenemos mucha gente que produce maíz. Tenemos fuertes importaciones y, por ejemplo, voy a poner aquí que estamos aprovechando el maíz amarillo para la producción de tortillas, que es la dieta básica del hondureño. ¿Cómo respetamos el maíz blanco para que tengamos tortillitas blancas sin que sea un maíz
en el que viene a competir y a golpear fuerte a nuestros productores de maíz blanco. Ese es el grave problema que estamos teniendo y por eso es el desplazamiento. Necesitamos el maíz norteamericano para dar que es amarillo, competitividad. que es amarillo. Es amarillo, es amarillo. es amarillo. Esa fue la negociación. La negociación era que el maíz amarillo entra a cero, pero el maíz blanco tiene un arancel del 40% y entra en una banda de precio. Entonces, protege, pero el problema es que normativamente eso se vino al consumo humano. Ese maíz amarillo. Y antes era para la agroindustria, y ese era ¿no? para la agroindustria. Para los pollos, para los cerdos y todo eso. Son los golpes que le hemos dado sin medirlos. Y esa sensibilidad necesita normativas. Y esas normativas, lo que está pidiendo Estados Unidos es que hayan normativas que no vayan a obstaculizar un producto en un libre comercio. De ellos, un producto de ellos hacia nosotros. Entonces, esas sensibilidades, esas normativas, esos requisitos, el presidente Asfura los tiene que tener bien claros para poder ir a negociar y decirle, hey, tenemos un sector muy sensible, demasiado sensible. Desarrolla la idea, desarrolla esa es nuestra subsistencia de nuestro pueblo. Ajá. El maíz, la gente que cría el cerdo en el pueblo, la gente que produce la leche. Esa es una sensibilidad porque es gente que no está conectada con la formalidad, sino que su subsistencia, su pago de vida es con lo que produce a diario. Seguí con el escenario de diálogo humilde, sencillo, que al respecto de este grano y otros productos sensibles de Honduras pudiese expresarse Asfura con Trump. Es lo que tiene que, al ver que tenemos 46, 48% de la población rural que vive en el campo, es una gran diferencia la que tiene Honduras con respecto a los demás países de Centroamérica. Y que esa gente, su único pago es lo que produce a diario, la leche, el maíz, la carne de cerdo, las gallinas, el huevo, son sus productos sensibles que esa gente no tiene un salario. Esa es su forma de vida, es su subsistencia. Eso le puede llamar probablemente la atención al presidente. Solo espérame, es que yo quiero que entienda, y después voy contigo, En sentido figurado, si tú fueras el negociador, irías donde Trump, y respecto a estos productos sensibles, donde se mantiene el día a día, la mayor parte de hondureños en el campo, expresa de manera sencilla, entendible para todos los hondureños, sabiendo que tenemos un tratado de libre comercio. La expresión que utilizarías como negociador si tuvieras la oportunidad de estar frente a frente de Donald Trump. No te voy a interrumpir. Dímelo de la manera más sencilla. ¿Qué le dirías en el marco de ese tratado de libre comercio con los productos sensibles? Y especialmente el maíz y los granos. Simple y sencillo, Renato. No hay forma que nuestros productos sensibles compitan con una gran industria. No es lo mismo un productor de 2 manzanas de maíz con un productor de 1,000, 5,000 manzanas de maíz. No es lo mismo un productor de leche que ordeña 30,000 vacas a uno que ordeña 2. Son cosas muy diferentes. Ahí hay lo que llamamos asimetría. La parte de asimetría es vital para hacérsele entender al presidente Trump que Honduras es muy diferente a la región centroamericana. Porque la región centroamericana, cuando miramos los productos que exportan, cuando miramos su forma de vida, su concentración en las ciudades, es muy diferente a la hondureña. Y entonces, ¿qué le pedirías en ese momento después de decirle, mire, lo asimétrico que es esta relación comercial en algunos productos entre ustedes y nosotros? Dime la expresión sencilla que le entienda el hondureño. Para mí sería un tiempo. Honduras necesita, por haber perdido en esa confrontación política, otro tiempo. 4, 5, 8 años, donde el gobierno de Honduras se comprometa a hacer una agenda complementaria de todos esos sectores productivos para ver de qué manera los saca adelante y los reconvierte. Mientras tanto, en esos 8 años le metemos arancel al maíz amarillo que importamos de allá. Ya lo tiene, ya lo tiene el maíz blanco. ¿De cuánto es el arancel? En el blanco anda como en el 40%. Ese ya lo tiene. El tema es un tema normativo, que ese maíz no se consuma para consumo humano, sino que se consuma exclusivamente para el uso agroindustrial. Son desequilibrios que tenemos en la parte normativa, es lo que tenemos que subsanar. Y por eso es que a veces tomamos medidas
que violentamos el tratado porque queremos proteger creyendo que es el CAFTA el que tiene la culpa, y quien tiene la culpa somos nosotros. Hay un argumento poderoso que se le podría decir al presidente Trump, y es que en el campo nace la migración a Estados Unidos. Haciendo lo que él pide, hacemos que la migración se quede, que no haya migración, que el hondureño se quede, que tenga oportunidades, porque si se le cierran esas puertas a los productores hondureños pequeños, hace que sus hijos se vayan para Estados Unidos. Entonces, decirle al presidente Trump, haciendo eso, estamos en parte resolviendo la parte migratoria, vamos a tener menos hondureños migrando, que a él le interesa mucho ese punto. Así que sería también un argumento extra. Otro argumento extra es, ustedes nos cobran a nosotros por los arneses, entonces bajémoslo a cero todo. Volvamos a CAFTA, probemos. O sea, hay mucho que hablar, pero esa plática de los dos presidentes es lo que puede hacer decisivo que salga un anuncio y que se tomen decisiones poderosas para Honduras. Claro. Y estas están dentro de las principales reclamaciones de los inversionistas estadounidenses, las que ustedes ven en pantalla: inseguridad jurídica, incumplimiento de contratos, expropiaciones directas o indirectas, decisiones administrativas y judiciales poco confiables, clima adverso para la inversión. ¿Y eso tú crees que obstaculice todo lo que nosotros idealizamos podría concederle el presidente Donald Trump a Honduras con este intermediario de lujo que tenemos hoy, que es el presidente de la República? Cuando digo intermediario de lujo, es por la forma como Trump lo trató previo a las elecciones. Claro. Sí, mire, por ejemplo, hay muchas empresas, por ejemplo en banano, es número 1. El 31 de diciembre se venció el RIT. Entró este Congreso y entró el presidente Asfura y firmó en la toma de posesión la ampliación del RIT. Por 5 años. Esa es inseguridad jurídica. Okay. O sea, se le dijo al gobierno anterior que iba a vencer el RIT y que compañías especializadas en la parte agrícola eran las que tenían la oportunidad de seguir invirtiendo en el país. Y aquí había más de 125 empresas. Esa inseguridad jurídica la reclamaron. El CAFTA la reclamó. ¿Cómo es que antes me diste esto y hoy me lo quitaste de un día para otro? Que era el componente de la Ley de Justicia Tributaria. Y el punto 4 también se resolvió con el CIADI. Volviendo al CIADI, tú haces que el empresario tenga un foro donde ir a presentar su queja y no a los tribunales de Honduras. Que se mire cuál es el punto 4, producción, por favor. Decisiones administrativas y judiciales poco confiables. El empresario no confía en la justicia hondureña. Entre otras cosas, ¿verdad? Lo del CIADI. Entonces, por eso ha pedido, y todos los inversionistas que vienen a Honduras o a El Salvador o a Argentina, piden que si hay un litigio, que no sea un tribunal local que decida, porque la justicia local a veces no es tan buena, como lo sabemos. Entonces se pide el arbitraje internacional, el CIADI. Entonces, volviendo al CIADI, le da también seguridad a los inversionistas de que hay un ente que no es tan a la justicia hondureña, que aquí sabemos que a veces falla a favor, a veces falla en contra. Y cuando tú dices que la justicia hondureña no es muy buena, lo que quiere decir en materia comercial es que el empresario, sobre todo extranjero, tiene la creencia que aquí, entre una disputa, dirimir un conflicto comercial con el Estado de Honduras, la justicia se va a inclinar por el Estado de Honduras. O por dinero. O por dinero. Correcto. Y en cuanto a incumplimiento de contratos, ¿qué es lo que hemos tenido, Edgardo? Para mí ahí el tema, por ejemplo, imagínense ustedes un inversionista que vino a Honduras en los anteriores 4 años y quiso sacar una licencia ambiental o renovarla. ¿Cuántas licencias ambientales se renovaron? 0. O sea, eso es incumplimiento de contrato, porque si ya estabas operando aquí, ¿por qué ahora no me querés renovar la licencia ambiental? El tema de las invasiones, fue bastante fuerte el tema estos últimos 4 años y eso no se le prestó atención y mantuvo a muchas compañías que invierten en el agro prácticamente con una inseguridad jurídica porque no sabían en qué momento y miraban que la justicia no hacía nada para aliviar el tema de la presión que tenían las invasiones. ¿Y lo de las expropiaciones directas o indirectas? Eso hubo mucho ruido. Acuérdense, a finales del año pasado, el ¿verdad? Discurso, pero fue el discurso, la amenaza, eso era un factor bastante fuerte. Sobre todo sedes, por lo de sedes, que se hablaba de
expropiar o terminar esa inversión. ¿Y tú crees que en estas negociaciones van a salir esos factores que reclaman los empresarios estadounidenses dentro del diálogo Trump-Afura? Es que si lo vemos, la narrativa ya cambió. Algunas. Pero vamos a ver, no, es que es fundamental. Cuando viene un Congreso y viene un presidente y de entrada en su toma de posesión firma el RIT y dice, okay, vamos a darle la seguridad, manda un mensaje. Y el CIADI también. Y la incorporación, la solicitud no de la incorporación al CIADI. Ok, solo permítanme. Inseguridad jurídica, cambios de leyes o decisiones del Estado que alteran contratos ya firmados. Cambios de leyes, ustedes lo han hablado, ¿verdad?, en los últimos minutos. Falta de reglas claras y previsibles para invertir a largo plazo. Creo que se va también dentro de estas valoraciones que ustedes han hecho. Principales reclamaciones de inversionistas estadounidenses a Honduras, incumplimiento de contratos, casos donde el Estado o entes públicos no respetan concesiones, licencias o acuerdos. Esto ha derivado en demandas internacionales por compensaciones millonarias. Si quieren hacer una reflexión, interrúmpanme por favor. El punto 3, expropiaciones directas o indirectas. No siempre es quitar una empresa, sino medidas que hacen inviable la inversión sin indemnización adecuada. Incluye cancelaciones, suspensiones o reversión de proyectos. Esto no pasó en el gobierno de Xiomara Castro hasta donde yo sé. No creo que hubo una expropiación de nada. Solo hubo el mensaje. Solo el mensaje y la amenaza. Pero no hubo expropiación. No hubo expropiación. Pero sí hubo nerviosismo y amenaza y lo podemos hacer y eso causa incertidumbre y aleja al inversionista. ¿Te acuerdas de unas denuncias que hubo de unos estadounidenses ahí no sé si fue en Colón en Colón, en Trujillo fue, ¿verdad?, de inversiones que tenían y que se fueron para los Estados Unidos. Sus casas, sus viviendas. Les quitaron sus viviendas a los canadienses. Por invasiones, pero fue, no ¿verdad? fue el Estado, fue invasión. Fue invasión, no correcto. Mismo, sí. El punto 4, decisiones administrativas y judiciales poco confiables, proyectos lentos, politizados o contradictorios, falta de independencia judicial, según quejas empresariales. Clima adverso para la inversión, trámites excesivos, discrecionalidad de autoridades, corrupción, incertidumbre en sectores como energía, infraestructura, turismo y zonas especiales. Aquí sí tenemos mucho que hablar, pero será después de la pausa. Así me gusta, ya entró en calor el empresario Edgardo Leiva, ya entró en calor. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Es lo que yo te decía, es que estudia, Edgardo estudia. ¿Qué fue lo que negoció con Guatemala a Estados Unidos? Bueno, hay un sinnúmero de factores, más que todo el respeto al libre tránsito de las mercancías, a no declarar normativas nuevas que limiten el acceso a los productos, ¿verdad? El tema arancelario sí benefició al sector agrícola, ¿verdad? Pero de ahí siempre dejó en algunas partidas el 10%. ¿Y con El Salvador? Igual, fue lo mismo. Lo único que El Salvador y Guatemala, en un resumen que le mandé, si tomábamos las comparaciones, ahí está el resumen, no tenía los problemas que teníamos nosotros, que más creo que era por el discurso, la narrativa, que sentía mucha amenaza a la inversión norteamericana. Pero la semana pasada tú reportaste en las noticias de que El Salvador fue el primer país en llegar a cero arancel con Estados Unidos. ¿En todos los productos me dijiste? ¿O no? No, solo en la parte agrícola. Hay un listado, el 1A y el 1B. Son dos listados que ya cerró El Salvador. ¿El 1A qué productos son? El 1A estamos hablando de los productos que no van a tener el 10%, que son los productos agrícolas. Los agrícolas. Los agrícolas. Correcto. Los demás es todo lo demás. Correcto. Guatemala la misma situación. La misma situación. Pero alguien mejoró en cuanto a que le abarcaran más productos al 0% de arancel o igual para ambos países. Creo que por el manejo que tiene el presidente Trump, hay ciertas cosas que se van a quedar así. Lo importante es generar el clima de inversión, cómo Honduras atrae esa inversión que estos años se fue o dejó de venir. Yo creo que eso es sí, con más valoración. ¿Cuántos empleos perdimos en la costa norte producto
de no cumplir en los trámites excesivos. Por ejemplo, ¿cuántas maquilas se fueron porque había una exoneración, pero no se tramitaron las órdenes de compra todo el primer año? Y entonces las empresas empezaron a tener serios problemas y empezaron a irse. Y ahí fue la pérdida de empleo. No me abundes en detalles en este momento, vamos a tener espacio para ampliarlo después de la pausa comercial. Les agradezco a ambos, oportuna la información y reflexión de Tony García. ¿Hace cuánto fuiste vicecanciller, Tony? Yo renuncié en agosto del año pasado. En agosto. Sí. En agosto. Y Edgardo es un hombre dedicado a la cría de cerdos. Tú no importas, ¿verdad? ¿O importas? No. Los produces, los cultivas acá, los produces. Y además es un hombre muy ligado a los gremios empresariales, es consultor por toda la formación e información que tiene. Vamos a seguir después de la pausa aquí en Frente a Frente, cuando se ha confirmado que el próximo 7 de febrero el presidente hondureño se reúne en Mar-a-Lago con su homólogo estadounidense Donald Trump para hablar. Me imagino que Tito tiene que aprovechar no solo esto de los aranceles, sino la parte migratoria y otros puntos sensitivos que el vicecanciller, ex vicecanciller Tony García los conoce. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Buenos días. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente cuando son las 8 de la mañana en punto. Nos ubicamos específicamente en el anillo periférico a la altura de Suyapa. Vea usted, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora de la mañana. Si viene de la colonia Kennedy, si viene de la colonia también Alto de Inmedio, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar. Además, le muestro en estos momentos el tráfico vehicular del Boulevard Suyapa, a inmediaciones de la Basílica de Suyapa. Así se encuentra el tráfico vehicular. Hay que tener bastante paciencia. Hay agentes de tránsito ya tratando de descongestionar este tráfico vehicular por estos sectores. Recordemos que se cumplen aniversario de la Virgen de Suyapa, por lo tanto hay bastante aglomeración de vehículos a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Dania Navas escribe: creo que el primer tema es la migración, pero si Estados Unidos quiere que nuestra gente no se vaya del país, es impulsar la producción y semilla local con métodos modernos de producción. No más importación de productos que desmotiven nuestra producción local. Nos den y comer maíz de mejor calidad, escribe esta televidente. Carlos Estrada escribe: Honduras con Xiomara jamás amenazó con expropiar, eso es falso. Marca Matamoros escribe: aranceles, hay diferencia abismal entre los dos países, pero si hay voluntad política de ayudarnos será fácil. Inesita Soto escribe: es uno de los programas más productivos que he visto, espero que Tito Asfura esté tomando nota. Roberto: todos los hondureños esperamos que sea para mejorar la economía de nuestro país. Alex escribe: tenemos 20 años aplicando medidas socialistas que destruyen la producción nacional y la libertad comercial. En vísperas de la explosión en Estados Unidos de la revolución robótica e inteligencia artificial, la mejor opción pasa por liberar la red energética e integrar la producción norteamericana en el país. Dani escribe nuevamente: ¿qué le puede interesar a Estados Unidos de Honduras? Palmerola, sedes,
negocios de los ciudadanos de Estados Unidos, migración, etcétera, pero Honduras debería de negociar en favor de Honduras, no ceder en hacer políticas embudo, donde al principio todo bien y al final más pobreza, no a la privatización. El presidente de facto no importa, él solo obedece a Trump, nosotros en Honduras no importamos. Renato, ya pregúntale cuál es el costo de obedecer a Trump. José Mario se escribe, la facilitación de los trámites públicos a través del gobierno digital es una herramienta importante para mejorar esos tiempos de respuesta en licencias, certificados para servicios empresariales y de ciudadanos en el marco de un libre comercio con Estados Unidos y mitiga corrupción. Emil Ruiz escribe, si algo debe tener claro el presidente Aspura es que Trump no negocia, Trump chantajea a manera de llevarse la mejor tajada. José Mario Reyes escribe, Honduras es un país muy importante ante los intereses geopolíticos de grandes potencias, debemos entenderlo. Ante ello, hay mucho que proponer en las relaciones bilaterales. Estados Unidos ha sido nuestro aliado histórico, desarrollo económico y soporte en seguridad. Bienvenidos. Se necesita, escribe este televidente. Muchas gracias. Sigo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Le puse atención a todos los mensajes, como hago todos los días, todas las mañanas. Interesantes mensajes, interesantes mensajes. Si hay voluntad política, dice, podemos sacarle provecho a este momento coyuntural de las relaciones de Honduras y Estados Unidos. Es decir, es el momento que el presidente de Estados Unidos traduzca en hechos toda la intromisión previo al proceso electoral. Es lo que queremos. Anhelamos e idealizamos los hondureños. El presidente Trump traduzca en hechos concretos para Honduras toda esa interferencia en el proceso electoral. Y que necesitamos buenos negociadores, afilados, que conozcan a fondo cuáles son los problemas y las enormes asimetrías que hay en esta relación comercial con Estados Unidos. Miren, conociendo la personalidad del presidente Trump, por eso me dice un amigo, mira, ha de estar preocupado Nayib Bukele, me dice, porque ahora esa relación de Centroamérica con Estados Unidos parece que acá tiene los ojos bonitos Donald Trump con el nuevo presidente y no pidió el voto para él. Entonces, por eso necesitamos bien afilados a los negociadores de Honduras, que le digan punto por punto al presidente Trump dónde están algunas de las debilidades que, si hay voluntad política en el norte, pudieran favorecernos. Tú tienes algo ahí, Tony, que es interesante antes de continuar con este tema. Así es sobre el estatus actual de cómo está la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la ilegalidad o legalidad de haber impuesto aranceles en violación a los tratados de libre comercio. Dice aquí que la Corte todavía no ha emitido un fallo definitivo y que se espera que hubo argumentos orales en noviembre del año pasado y se espera una decisión en las próximas semanas o meses. El núcleo del litigio es si el uso de poderes de emergencia que invocó el presidente Trump para subir los aranceles tenía autoridad legal y si era legal o no. Y si la Corte llega a decir que no tenía autoridad legal, porque en la Corte de Apelaciones ya falló la Corte que no tenía autoridad legal para hacer eso. Y el gobierno apeló a la Corte Suprema de Justicia con un fallo en su contra. Y si ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, que para mí es violatorio subir aranceles cuando hay un tratado, el tratado dice 0 y tú lo aumentas argumentando emergencia, y si la Corte llega a fallar en contra, se le cae a Trump su agenda de aranceles a nivel de Europa, de Estados, de Centroamérica, Suramérica. Sería una notición que tú lo darías noticia de primera plana en las próximas semanas o meses. Correcto. Me llamó la atención estos mensajes de Carlos Estrada, el ex viceministro de Comunicaciones del gobierno. Dice, el presidente de facto no importa, él solo obedece a Trump. Nosotros en Honduras no importamos.
y luego pregúntele cuál es el costo de obedecer a Trump. Bueno, miren, todas estas reflexiones de Carlos Estrada depende con qué lupa se miren, ¿verdad? Si hay que aprovechar esa cercanía y afectividad de Donald Trump con el presidente Asfura, pues hombre, es el momento que sepamos negociar. Porque en la historia hemos tenido momentos para negociar con Estados Unidos, cuando ellos nos han necesitado. Sobre todo, ¿te acuerdas? En la Guerra Fría. Sí. Y ahí todavía hay historiadores, analistas que dicen, no hemos sabido negociar el punto geográfico en donde estamos y todas las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y especialmente al istmo centroamericano. Esperamos que esta vez sepamos negociar. ¿Qué decías? Esto que escribió Carlos refleja la filosofía del gobierno anterior. Ver a Estados Unidos como no como un aliado, sino como un imperio, que lo es, pero México no ve a Estados Unidos como un imperio. México no se pelea con Estados Unidos, ni Brasil. Aquí nos dio por escoger partido con Venezuela, por amenazar con cerrar Palmerola, con amenazar con terminar el tratado de extradición, puntos sensibles para Estados Unidos. Un gobierno de izquierda, ahora viene un gobierno de derecha que todo eso lo dice no, ya el tratado de extradición, la presidenta Xiomara lo decidió dejarlo en vigencia porque sabía que iba a ser el acto número 1 del presidente Asfura, si no lo hubiera hecho ella. Pero esos mensajes que se mandaron en el pasado provocó este distanciamiento que ahora nos acerca con un presidente de derecha. Y estoy diciendo lo que es, no estoy diciendo que qué bonito, que qué lindo, estoy diciendo que ahora hay un gobierno de derecha, amigo de Estados Unidos, que fue patrocinado por el presidente Trump, y eso va a permitir un ambiente de acuerdos y esta visita en la casa del presidente Trump, que yo estoy optimista que vendrán buenas decisiones para Honduras, para los empresarios que dan trabajo. Un gobierno que no esté en contra de los empresarios ni de las 10 familias, que ese discursito fue lo que, en mi opinión, le hizo mucho daño al Libre. Ahí lo está diciendo el ex vicecanciller de la presidenta Castro durante la mayor parte del periodo presidencial de Xiomara. Por eso les decía yo, depende con qué lupa se ve. Y no podemos desconocer también que los nacionalistas tienen aproximadamente 1.2 millones de votos duros. Ese 1.200.000 votos duros que tienen los nacionalistas no cambian. ¿Cuántas cosas han pasado? Y ahí sigue ese voto. Posiblemente Trump incidió con la diferencia que al final dijo el Consejo Electoral, sacó Trump sobre Salvador Narrala. Probablemente incidió con esa diferencia, el mensaje, pero la mayor parte de votos de los nacionalistas fueron auténticos, es el voto duro que hasta el mismo Libre lo ha admitido. El único problema que yo tengo es que no se contaron todos los votos, Renato. Habiendo una semana para contarlos, se decidió hacer la declaratoria el 24 de diciembre y no se contaron todos los votos. Pero se está refiriendo a la municipalidad del Distrito Central. No, es que esas 8.000 actas que decía Narrala. Y no aceptó ninguna impugnación tampoco, habiendo indicios de fraude. Esas 8.000 actas que dice Narrala sí sumaron. Sí sumaron, lo que pasa es que Narrala quería que las contaran después. Pero esas sí sumaron. Hubiera sido bueno contarlas, ver si estaban bien o mal, habían 7 días. Eso bien no me gustó, pero bueno, ya pasó. Bueno, las que no se contaron, sí que no se contaron, fueron 435 de Narrala. Pero las 8.000... Las 8.000 sí pero sumaron. Las 400 que no se contaron. Sí, por eso te digo, las del Distrito Central. Sí. Y no sé, seguiremos con la incertidumbre hasta el final, si esos votos le hubiesen dado el triunfo a Aldana o no. Sí, pero bueno, no, pero tu reflexión es oportuna, está bien, está bien. Yo quería ahondar, Renato, en este tema de los trámites excesivos y discrecionalidad de autoridades y la corrupción. Mire, hubieron ejemplos muy buenos en la administración antepasada cuando se reformó el SENASA y se reformó el ARSA. Esos dos entes, a pesar de todo, fueron magníficos, aunque se deterioraron, pero hubo una mejoría en el tema de los trámites excesivos, ¿verdad? Por ejemplo, SENASA sí se volvió más eficiente. ARSA, yo le voy a decir una cosa, viceministro, vicecanciller. ARSA
para nosotros, el sector empresarial, ha sido una muestra de que sí se pueden hacer las cosas en un cambio donde lo que querramos es mejorar la tramitología. O sea, antes un registro sanitario, cuando inició el gobierno en el 2018, sí, por ahí, se cambió a ARSA, y ARSA había una acumulación de más de 3.000 registros sanitarios, y ARSA vino a solucionar. Hoy hay 0 mora. Wow. En SENASA todo se maneja prácticamente digitalizado. Entonces, son 2 dependencias que fueron un ejemplo cuando se hicieron en el gobierno antepasado, que dan como muestra de que el inversionista dice, realmente en Honduras sí se puede trabajar, ¿verdad? Y luego tienes ese puntito de abajo, incertidumbre en sectores como energía, infraestructura, turismo y zonas especiales. La ley del derecho humano de la energía. Ese es un mal mensaje, ese fue un muy mal mensaje. ¿Por qué? Ese fue un muy mal mensaje porque tenía algunos vicios de expropiación a futuro. Si la leemos ahí, y puso algunas trabas a la inversión en energía. Por eso las inversiones en energía no se dieron en los últimos 4 años. Un televidente dijo, si hay voluntad política del presidente Trump, posiblemente nuevos tiempos nos vienen en esas relaciones con Estados Unidos. Pero también lo que yo quiero que ustedes entiendan es que algunas cosas debemos hacer como Estado para facilitar que otras naciones nos faciliten también intercambios en esas relaciones comerciales. El país debe corregir todos sus entuertos. ¿Cuál es el primer cliente de Honduras? Y generalmente no respondo, pero Estados Unidos, es tan obvia esta que Estados Unidos. Estados Unidos, el primer cliente, el primer atracción de inversión, ¿quién es? Es Estados Unidos. O sea, debemos de estar muy contentos de que al presidente Asfura le abran la puerta de esa manera. Ahora, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a pedir? ¿En qué vía nos vamos a ir? Esa es la que necesitamos un buen análisis para ver de qué manera logramos la sensibilidad para el respeto de la asimetría económica que tenemos con respecto a Estados Unidos. Mira, recibo un mensaje de una persona muy importante de los Estados Unidos. Ahí me quedo, no voy a revelar la fuente, pero recibo un mensaje muy importante de una persona influyente en los Estados Unidos. El presidente tiene el poder plenario, artículo 2, con los acuerdos ejecutivos internacionales. No necesita el presidente tratados internacionales para actuar relacionados con poder nacional de seguridad y acuerdos de aranceles. El argumento de ellos. Está en la corte eso para decidirse, ¿ah? Este es el argumento de la administración Trump. Correcto. El presidente de Estados Unidos tiene el poder plenario, artículo 2, con los acuerdos ejecutivos en materia internacional. No necesita el presidente tratados internacionales para actuar relacionados con poder nacional de seguridad y acuerdos de aranceles. O inversiones, no necesita tratado de comercio. Las acciones del presidente son plenarias y la representación del poder internacional con otros países y organismos son del Ejecutivo. No necesita tratados ni permisos del Congreso. El presidente no necesita tratados con nadie. Uno de los poderes plenarios, artículo 2 del presidente, es la representación internacional y acuerdos internacionales. Poder absoluto plenario. No necesita al Congreso ni viola ningún tratado de libre comercio. Derecho constitucional. El expresidente William McKinley en 1900 estableció una de las primeras acción el poder de un presidente relacionado con temas internacionales utilizando el poder plenario. Artículo 2 en materia internacional. Es la posición de la administración Trump, invoca eso e invoca la emergencia. En la Corte de Apelaciones, la Corte dijo que no tenía derecho. Una cosa es que no necesite tratados, otra cosa es que viole un tratado existente que fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos y firmado por otro presidente. Usted no puede decir, no lo voy a cumplir porque soy el presidente. Porque un presidente
no es un emperador tampoco, ni un rey. Son los debates que en las próximas semanas o meses la Corte Suprema de Justicia va a zanjar y decir si tenía derecho de hacer eso o no tenía derecho. Eso está en el aire y estaremos esperando esa decisión y hay posiciones encontradas al respecto. Pues en resumen, estas son las principales reclamaciones de inversionistas estadounidenses a Honduras: inseguridad jurídica, incumplimiento de contratos, expropiaciones directas o indirectas, aunque no hubo ninguna expropiación, ¿verdad? Así directa, pero indirecta. Hubo un mal ambiente, un ambiente un ambiente no propicio, atrasarse en las licencias, atrasarse en los permisos, el engavetar, el mensaje ideológico contra 10 familias, contra la inversión, todo eso pero no hubo una expropiación, no la hubo, y tampoco hubo una amenaza abierta al respecto, solo insinuaciones y una falta de confianza de que como que el Poder Ejecutivo estaba divorciado de la empresa privada y de la inversión. Sí. Decisiones administrativas y judiciales poco confiables, clima adverso para la inversión. Algunas de estas reclamaciones ya podemos matizarlas con las primeras decisiones que ha adoptado el presidente Asfura y el Congreso Nacional. Pero aún quedan otras que, si no es fácil, con voluntad política, podemos resolver favorablemente a Honduras. Yo quiero recapitular. Y te voy a poner en una situación quizá un poquito compleja, pero tú sabes cómo resolverla. Es hipotético, no es nada novedoso, pero lo hago para mayor comprensión y entendimiento de los hondureños. Si tú fueras el que estuviese frente a frente con Donald Trump el 7 de febrero próximo, ya hoy una agencia internacional ha confirmado, ya lo habíamos anticipado los medios hondureños, ¿qué solicitarías? No importa que ya lo has dicho, quiero un resumen para comprensión y de la manera más sencilla que lo entendamos todos los hondureños. En orden de prioridades, ¿qué solicitarías? Bueno, lo que principal... ¿O qué negociarías? Lo más urgente que necesita el país es retomar la atracción de inversión. Eso es lo primero. Y yo creo que tenemos muchas oportunidades. Cuando si ustedes tienen tiempo y leen lo que El Salvador y Guatemala negociaron, se van a dar cuenta que pueden haber inversiones en otras cosas. Lo que Estados Unidos está haciendo es diciéndole a sus socios comerciales vos me podés maquilar, me podés hacer lo que querrás, pero tiene que ser con maquinaria, equipo y todo lo que concierne a la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, mire a dónde va, aperturó algunas partidas arancelarias, en lo que yo estuve leyendo, aperturó algunas partidas arancelarias donde va a haber oportunidad de inversión. Y yo creo que ahí la misión de ¿cómo se llama?, del presidente Asfura, es leer eso. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el principal rubro de exportación de Costa Rica? Turismo, no. Software. IBM. O sea, cuando vemos, lo que pasa es que nosotros tenemos que revertir, estamos en una agenda, ustedes me perdieron en 5 minutos, vino el alegato político, y yo ahí me perdí. No, ya se está exaltando, ya le entró el ego, ya le entró el ego, ya no culpa a nosotros que lo hemos perdido. Estaba en el tema político, el problema es que nos distraemos demasiado en la parte política. Ah, ok, y yo creo que ese cambio es muy bueno aprovecharlo, que creemos que va a haber una agenda completamente diferente. Correcto. Ya no va a haber la confrontación política que había estos 4 años. Y eso es lo que el país necesita. Y ver de qué manera esa inversión, escuchando el nuevo discurso, la nueva narrativa, con el apoyo de un presidente de los Estados Unidos, puede hacer de que incursionemos en otras áreas de las cuales no las hemos visto. Y ahí es lo que hay que explorar, siempre y cuando, vuelvo a tratar de mitigar el tema de la mitigación. Hay temas en las sensibilidades, por ejemplo, el problema que tenemos climático en Honduras. Honduras es el segundo país más vulnerable del mundo.
Y yo creo que el presidente Trump eso lo tiene que ver. Aquí fuimos arropados por ETA e IOTA y el aparato productivo se perdió. Mucho aparato productivo se perdió. Pero eso, un productor no tiene forma humana de levantarse en Honduras. Un productor de tierra adentro no tiene forma humana. Y esas son las cuestiones que no las hemos visto. Y cómo vamos a actuar frente a una realidad que por más que hagamos, en septiembre, octubre, noviembre, nos viene un huracán de esas dimensiones y Honduras no se levanta. Y eso de repente no lo hemos vendido bien porque entramos en una confrontación con nuestro principal socio, nuestro principal amigo, nuestro principal cliente, que creo que fue donde perdimos 4 años. Quiero que continúes con esto de lo que más exporta Costa Rica. Te lo digo con toda franqueza que me sentí gratamente sorprendido cuando nos dices que lo que más exporta Costa Rica es el mercado estadounidense son software. Fíjense que yo me reía en el Tratado de Libre Comercio en el 2003 porque el negociador de Costa Rica sacó a la mesa un tema un día de cómo Costa Rica quería toda la tecnología para hacer cohetes, para ir a la luna. Entonces todos los agrícolas nos reíamos y decíamos, estos andan pensando en la luna y no van a subsistir produciendo lo que producen. Pero realmente cuando usted analiza toda la matriz de exportación de Costa Rica es muy diferente a la exportación nuestra. Incluso el poder adquisitivo del tico es mucho mayor, nos casi triplica a nosotros por su recurso humano que esté enfocado en temas tecnológicos. El silicón, el mayor exportador es Costa Rica. Entonces, hay muchos bienes y servicios que nosotros tenemos que entrar con un gobierno que trate de aperturar eso, que trate de ver de cuáles son las oportunidades, no solo sí se tiene que enfocar porque tiene el 46% de la población viviendo en la zona rural, tiene una alta concentración de pobreza, esa es la sensibilidad, pero también tiene las oportunidades que las puede aprovechar. Te quedaste solo con un factor de los que te pedí, si fueras el negociador que estuviese face to face, frente a frente con Donald Trump. Me mencionaste una, ¿qué otras cosas en orden prioritario negociarías? La sensibilidad climática. Ser el país más vulnerable del mundo no es fácil y no tener forma de cómo mitigar las catástrofes naturales es muy fuerte para nosotros. Sí tenemos forma. Yo estudié ese tema porque fui a una conferencia sobre Kioto y leí que hacer muros de contención y diques en la costa norte para que cuando hay una lluvia no se inunde todo el valle y se destruya la infraestructura cuesta $9.000 millones aproximadamente hacer algo así, y es un montón de dinero, pero el daño que ocasiona un huracán es $20.000 millones. Entonces tenemos que empezar por prevención y luego viene un huracán y no nos va a arruinar, no nos va a dejar arruinados. Así que eso ya es tarea de nuestra, pero no se ha hecho casi nada. Se han hecho medios diques que se los lleva la corriente. Ha faltado mucho eso. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Tenemos más que seguir reflexionando previo a la reunión del presidente Narriafura con su homólogo estadounidense Donald Trump. Hoy, haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El periódico digital tunota.com destaca en su portada lo siguiente: Honduras camina sobre una línea frágil en su seguridad alimentaria. Juan Diego Zelaya toma posesión de la alcaldía del Distrito Central tras una semana en el cargo. Elecciones en Costa Rica, oficialista Laura Fernández va al frente con 53% de votos. Feligreses presentan sus oraciones y testimonios a la Virgen de Suyapa. Estas y más noticias en tunota.com. Está interesante, todos los panelistas coincidimos que está interesante este titular de tunota.com, ¿no? Este que dice: Honduras camina sobre una línea frágil en su seguridad alimentaria, para que me leas los primeros párrafos de esa noticia de tunota.com. ¿Caminamos o estamos caminando en una línea frágil en la seguridad alimentaria, Edgardo, así brevemente? Los reportes de FAO son fuertes. Habla de que 3 millones de personas están en inseguridad alimentaria. Tony.
Sí, así es. La fragilidad de la seguridad alimenticia es un reto enorme, siendo nosotros un país agrícola, en primer lugar, no debería de haber esa situación. Y parte del problema es la irrigación. Cuando tú estás dependiendo de si llueve o si llueve demasiado para tus cosechas, cuando solamente el 6% del país tiene irrigación artificial, el resto es a la mano de Dios. Tenemos que empezar por un sistema de irrigación para controlar la naturaleza, por diques que prevengan las catástrofes, para que tengamos esa seguridad alimentaria. Esa no va a venir solita, ni de la mano de otro país. Esa normativa que tú sugeriste para obligarnos a que el maíz amarillo que importamos de los Estados Unidos simplemente sea para la agroindustria. Esa normativa de obligarnos que el maíz amarillo no se va a utilizar para las tortillas que las comemos en millones. ¿Tienes algún dato de cuántas tortillas digerimos los hondureños diariamente? Un promedio. Bueno, alrededor necesitamos, creo que andamos en casi 8 millones de quintales para lo que es la dieta nuestra. Lo demás que se necesita es para ¿anuales o al mes? Anuales. Es fuerte la cantidad que necesitamos de maíz. Recuérdame, para investigar, ahora investigamos todo. Pues mira, ¿cuántas tortillas? Claro, esto es relativo, porque hay veces, yo conozco gente que hay veces que se come 2, pero mira, 4, pero hay gente que se come 20 tortillas de un solo. Acabo de multiplicar 8 millones de hondureños a 5 tortillas, son 40 millones de tortillas diarias, en promedio. ¿Va? Sí, pero ahí incluyes el amarillo. Y la cuestión es que estamos aquí, eso me parece un puntito clave, crear una normativa. Ya esto es de beneficio propio. Estados Unidos, si no tenemos normativa, nos va a seguir enviando maíz amarillo en función de la demanda que haya de Honduras, está clarísimo. La normativa es obligarnos a nosotros que el maíz amarillo que importamos viene exclusivamente para la agroindustria. Esto motivaría a los productores nuestros a sembrar maíz. En cuanto se ha reducido el cultivo de maíz blanco en Honduras con esta importación masiva de maíz amarillo que lo estamos utilizando para las tortillas que consumimos. Bueno, mire, no he estudiado las últimas cifras, Renato, pero sí la verdad de las cosas que solo de El Salvador vienen 2 millones de quintales de harina de maíz y El Salvador no es productor de maíz. Entonces usted viene y trae el maíz de Estados Unidos, lo maquila en El Salvador y lo mete aquí. Entonces, creo que son las cosas, porque el problema no es el CAFTA, el problema somos nosotros que no hemos tenido el tiempo oportuno para dedicarnos a hacer las normativas que protejan la producción nacional, en consenso con la agroindustria, que son dos agroindustrias diferenciadas. Está la de alimentos balanceados y está la de las harinas, que es para consumo humano. Correcto. Ahí es donde tenemos que poner la mano. Pero ya esa es decisión nuestra. Es decisión nuestra, no es problema del CAFTA. Sí, correcto. ¿Qué dice tunota.com? Primero lee el titular, Lucecita, para que la gente recuerde. Honduras camina sobre una línea frágil en su seguridad alimentaria. Cada mañana millones de hondureños se sientan a la mesa sin pensar en el origen de los alimentos que consumen. El maíz de las tortillas, el frijol del desayuno o el arroz del almuerzo nacen en pequeñas parcelas trabajadas por hombres y mujeres que sostienen casi en silencio la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, detrás de esa rutina cotidiana se esconde una realidad preocupante. Honduras depende profundamente del campo para alimentarse, pero ese campo se mantiene en condiciones frágiles, con poco respaldo institucional y con altos niveles de precariedad. Los primeros resultados del Censo Agropecuario Nacional revelan que más de 408,000 productores trabajan la tierra en todo el país. Están distribuidos en más de 412,000 explotaciones agrícolas. Son ellos quienes garantizan que los alimentos lleguen a los mercados, pulperías y hogares, pero lo hacen casi sin apoyo. Muy bien, muchas gracias, Luz. Muchas gracias, ¿estás de acuerdo? Sensibilidad. ¿No? Sensibilidad. Esa es la sensibilidad que necesitamos. Muy bien. Hay algo que mencionaste al comienzo de los arneses, de que es el producto número 7. Ya me lo dirá, solo vamos a cerrar esta sección y luego venimos a hablar de los arneses. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional.
Tenemos más mensajes a través de X. Pablo Duarte escribe: lo importante no es pedir, sin que vamos a dar a cambio. Y si conviene, si vale la pena el trueque. Error lo que dice Tony García, la denuncia del tratado de extradición lo dejaron en pausa y comenzó a correr de nuevo el 27. Solo le quedaban 10 días. Si no lo aprobaron, vamos sin extradición y de eso se van a valer muchos abogados. Doctor Franklin escribe: el régimen socialista anterior quiso eliminar las sedes de manera muy vocífera, no solamente causó incertidumbre, demonizándolas, alejando más inversión, pero lo hizo en términos prácticos, removiendo agentes aduaneros de las sedes. Además, se debe agregar el fallo retroactivo nulo de la Corte Suprema de Justicia y entonces todo junto se puede catalogar como expropiación indirecta. Rodrigo Valencia escribe: dos países hermanos con cooperación histórica de décadas se sientan a discutir amigablemente situaciones principalmente de país y regionales. Las estrategias a seguir para recuperar del festín que el gobierno anterior heredó: deudas, inseguridad, daño institucional e internacional. Muchas gracias por sus mensajes. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Son las 8:46 minutos. Interesante frente a frente esta mañana con don Edgardo Leiva y el ex vicecanciller del país, Tony García. ¿A ti no te preocupa lo que dices ahora como un analista del acontecer político nacional y contrastarlo con gobiernos anteriores? Por supuesto. ¿O siempre te caen las avispas cuando hablas? Siempre me caen las avispas porque creen que porque uno fue funcionario tiene que seguir pensando o diciendo la línea de gobierno. Yo por eso renuncié, para no seguir la línea de gobierno, porque tengo mis propios principios y convicciones e ideas. Algunas yo las comparto, otras no. Y como funcionario o te callas o te vas. Y yo lo que hice fue irme. Pero todavía me caen ahí que me fui que cálculo, que soy... Bueno, no voy a repetir lo que dicen, pero no me importa. Yo tengo la libertad como ser humano de dar mis ideas propias y algunas, pues, obviamente no les va a gustar a mis excompañeros de Libre. Pero cada quien tiene derecho a pensar como quiere. No dejé la lengua empeñada ya como exfuncionario. Quería decir algo sobre lo que tú dijiste al comienzo, que los arneses es el 6%. Correcto, 25%. El 25%, no. Se hizo séptimo lugar en exportaciones. Y tú dices que lo agrícola no va a haber problema, pero, pero los arneses sí podrían. Los arneses tienen sí. Actualmente una tasa del 10. 25. Del 25. Eso hace que Honduras no sea competitivo y que esas empresas que están en la costa norte, ahí sobre todo por Naco, en Santa Bárbara, y que emplea más de 20,000 personas en muchas áreas industriales, si eso sigue así, tenemos un riesgo de que se vayan. Y eso es un problema también que hay que defender en esta reunión de Florida. Sí. Por eso hay que arreglar el examen, la auditoría que nos hicieron en abril. El documento, el informe ese, ahí dan varias debilidades que tenemos como país en materia comercial con nuestro socio comercial. Eso de abril no le tomamos tanta importancia a resolverlo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer este gobierno es resolver principalmente lo que dice ahí, porque por eso fue que nos metieron en la canasta de que no estábamos respetando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si resolvemos ese tipo de cosas, podemos ir con una estrategia muy diferente. Ya resolvimos las licencias del pollo, ya podemos resolver lo del impuesto que se le pone a la carne de cerdo. Pero en la carne de cerdo, yo como productor, nosotros dimos varias salidas. Lo que pasa es que no se escuchaba. No se escuchaba, porque hay que ir a reformar ¿cómo se llama? El decreto de la canasta básica. Y ese Congreso estuvo completamente paralizado. Entonces, hay otras formas como resolver el problema. Lo que pasa es que si tenemos funcionarios que no escuchan lo que el sector privado necesitaba, entonces no hay forma de solucionar. Pero no es condenar
que algún sector se haya querido proteger con un impuesto sobre venta, porque es el impuesto sobre venta que se le cobra a la importación, pero hay que medir qué beneficios trajo eso y cuáles fueron las repercusiones de hacerlo también, porque no todo es positivo en el comercio puro, hay cosas que se ponen, pero al final más bien es contraproducente, porque había mucho importador que no pagaba ese 15. Hacían una desviación, entonces uno lo pagaba y otro no. Al final nos dimos cuenta, eso lo podemos solucionar rápido, pero también necesitamos otras aristas para ese sector que factura 1.000 millones de lempiras al año en carne de cerdo, el sector nacional, el sector importador. Entonces, juntos hay que ver los números. O sea, lo que tenemos que hacer es un balance positivo. ¿Qué arancel tenemos a la importación de carne de cerdo en este momento? El arancel es cero. Cero. Lo único que hay cortes industriales que se le cobra el impuesto sobre venta porque son cortes especializados. Si bien es cierto, en la traducción es lo mismo acá, pero en un proceso industrial. Si hay una compañía en Estados Unidos que mata 1 millón de cerdos, ellos tienen cortes diferenciados porque son industriales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos el Loin Center se vende a casi $4 la libra. El ham end, que es uno de los cortes criticados, es la punta de la chuleta. Esa la venden para exportación a 80 o $1, que compite con el Loin Center nuestro. Entonces, ¿cuáles son las asimetrías de ciertos sectores y cómo las podemos solucionar? Hay formas como solucionarlas. Recuérdanos, ¿qué productos nuestros entran con 0% de arancel al mercado estadounidense? Ya ahora el café, banano. Tengo entendido que hay las frutas y hortalizas, que es bastante fuerte las exportaciones. Todos los productos agrícolas que entran a cero. Que entran con cero al mercado estadounidense porque ellos necesitan ese producto. No tienen... Es la canasta no de producen ellos. lo suficiente para la demanda del mercado estadounidense. Entonces dicen, necesitamos no lo producen productos, ellos, no lo producen. Y no lo producen tampoco, ¿verdad? No lo producen. No lo producen. Aquellas cosas que sí producen, que son derivadas de esos productos con un valor agregado, esas sí pagan el 10%. Usted escucha cada rato hablar de arneses. ¿Y qué son esos arneses? Se preguntará la gente. Mire, los arneses son equipos de seguridad o componentes técnicos compuestos por correas, hebillas y a veces cables diseñados para sujetar, asegurar o distribuir cargas. ¿Ya entendió? Son cosas pequeñas, pero que las producimos aquí. Somos de los mayores exportadores del mundo, pero nos metieron 25% de arancel. Es manufacturado todo eso. Claro. Entonces, si Estados Unidos, si viene una empresa gringa acá y con $500 millones de inversión a producir algo manufacturado y va a pagar 25%, no va a venir a Honduras. Claro que no viene a Honduras. Es importantísimo. Claro que no viene. Pero vamos al punto principal. ¿Por qué las pone? ¿Por qué pone el arancel del 25%? Yo te iba a preguntar eso en unos segundos. Está protegiendo alguna industria de ellos. Correcto. Entonces, que produce lo mismo. En este Pero en intercambio... México tienen arneses y nos pagan 25, entonces hace que una compañía se vaya para México y no para Honduras y perdemos empleo. Entonces tenemos que luchar en ese frente también nosotros acá. Exactamente. Entonces, hay sectores sensibles de Honduras y hay sectores sensibles de los Estados Unidos. Lo que tenemos que es que buscar las avenidas de acercamiento para ver de qué manera ambos países que son socios comerciales, no solo en lo comercial, que aquí hay un tema geopolítico, entonces renuevan las agendas, porque yo sí creo y estamos seguros que muchas de las cosas que nos afectó fue el discurso negativo en contra de Estados Unidos. ¿Desde cuándo estamos con el 25%? Desde abril. Desde abril. Y lo desde abril del año pasado. 10. Cero. En cero lo teníamos. Cero, sí. Sí, el Oye, Tratado pero de es que Libre de Comercio, abril... el Tratado de Libre Comercio, lo que te digo. Sí, no, correcto, yo te entiendo. No, yo reflexioné sobre eso también, como si tenemos un tratado de libre comercio unilateralmente, Estados Unidos va a imponer aranceles. Yo me hice esa pregunta también. Pero violó el tratado según... Pero acuérdense que antes de abril, allá por agosto, septiembre, salió un informe del clima de inversión en Honduras. ¿Se acuerdan? Ahí ya venían los mensajes. En abril es como una auditoría del CAFTA, vamos a ver cómo está Honduras cumpliendo lo que firmamos, y encontró esas debilidades. Y ahí es donde vino
Y no solo a Honduras, Renato, porque hay que hablarlo claro. Fue el mundo. Fue al mundo. Y en especial a la región centroamericana fue el dictamen del mes de abril, 5 de abril del 2025. En noviembre hubo como un reacomodamiento y dijeron, bueno, vamos a bajarle a ciertos sectores, pero que eran sensitivos para ellos, Claro. por el café, Correcto. el banano y todo se les estaba encareciendo. Correcto. Oye, me imagino que las exportaciones en arneses se redujeron drásticamente después del 25%, ¿no? Se tuvieron que haber reducido. Correcto. Y amenazas de que se vayan del Sí. país y Bueno. hay 25.000 empleos. Voy a leer este último mensaje que le llega a Luz, el mensaje que tiene Luz en este momento. Siempre hay secuelas de la política. Vamos con el mensaje, por favor, un poquito rápido para irnos a la pausa comercial. Vamos a ver, lee ese mensaje, Lucecita, por favor. Dice, buen día, ahí pueden hacer los 1001 análisis, pero la realidad es que Asfura solo va a recibir instrucciones. Para Trump es solamente un peón más en su estrategia. Él lo impuso y él lo manejará a su antojo. Saludos. Bueno, aquí están. Es respetable el criterio, respeto la libertad de expresión, pero aquí sigue la política todavía metida en el corazón. Decir, ¿cómo no va a aprovechar usted ese mercado donde van la mayor parte de nuestras exportaciones? ¿Cómo no va a aprovechar usted tener una buena relación con un país a donde se va la mayor parte de gente que la expulsamos? ¿Cómo no vamos a sacar provecho de esa relación geográfica cercana, a 2 horas de Miami para llevar vía aérea los productos? Y tenemos cartas, Renato, para presentar. Tenemos la lucha contra la droga, el tráfico de personas, la base norteamericana, el tratado de extradición. Tenemos cartas tenemos la carta china. O sea, Honduras tiene para sentarse y hablar. No vea esto como un peón que va a seguir las instrucciones de Trump. Ahora, en política exterior, eso sí le aseguro yo. Si la política exterior de los últimos años en Honduras estuvo influenciada por López Obrador y por Sheinbaum, si nuestra política estuvo influenciada por México, que sí estuvo influenciada por México, nuestra política exterior, es el momento de que el presidente de Honduras vaya a negociar con dignidad, sabiendo que está negociando con un hombre al que él le genera afecto. Y le ayudó a llegar. No podemos seguir con un discurso antiimperialista solo porque nuestras ideas son de corte socialista, obviando que hay que aprovechar las buenas relaciones, la cercanía con Estados Unidos, a sacarle provecho y negociar con dignidad. Es lo único que nosotros pedimos. Y cuando digo dignidad, es que hay algunas cosas en que podemos decir a los estadounidenses, hay voluntad política, nos quieren ayudar. Pues hombre, estos son nuestros problemas, estas son nuestras necesidades. No se pierde la dignidad negociando de esa manera. Pausa y volvemos para despedirnos. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Edgardo Leiva, muchas gracias. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Tony García, muchas gracias. Y a ustedes dentro y